¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Vamos a ver lo que es la segunda ley de Newton, ¿sí? Parte de la cinética de partículas. De la segunda ley de Newton nosotros vamos a obtener que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Parte de la ley es lo que nos está deduciendo esta fórmula. Anteriormente en estática se llevaron problemas donde las fuerzas resultantes daban igual a cero, pero aquí los cuerpos van a permanecer en movimiento. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas no va a ser igual a cero, sino que lo vamos a igualar a la masa por la aceleración. Obviamente, aquí la fuerza estamos hablando de una sola fuerza, pero en un cuerpo como se ven, interactúan diferentes fuerzas. Por lo tanto, la fórmula en realidad va a ser sumatoria de fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración. Lo podemos hacer tanto sumatoria de fuerzas en X, tanto como sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, para esto vamos a ver cuáles son las fuerzas que interactúan en un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando ya de esta fórmula, obviamente vamos a obtener una fuerza. Esta va a ser la fuerza. La fuerza puede ser aplicada, ya sea en este sentido que yo lo estoy colocando, o puede ser en cualquier otra dirección, ¿sí? Pero es importante señalar que cuando nosotros tenemos una fuerza, si el cuerpo, como aquí vemos, está sobre una superficie, pues nos va a generar una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción siempre va a ser opuesta al movimiento. Por lo tanto, si mi fuerza va en este sentido, quiere decir que mi fuerza de fricción va a ir en el sentido contrario. Así que yo aquí voy a colocar mi fuerza de fricción, ¿sí? Otra fuerza que vamos a ver aquí con la que está interactuando el cuerpo es su propio peso. Su propio peso pues va a dirigirse hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo. Este va a ser W, así vamos a conocer el peso por la letra W. Y el peso va a ser igual, ¿sí? Ya de una vez vamos a tener a la masa por la gravedad, ¿sí? El peso lo vamos a obtener dependiendo la masa que tenga el objeto o la masa que nos den en el problema, lo multiplicamos por la gravedad y vamos a obtener su peso, ¿sí? Y bueno, a partir del peso va a existir, así como aquí, por la fuerza, existe una fuerza de fricción, vamos a obtener también que por el peso, ahora en sentido contrario, vamos a obtener una fuerza que vamos a llamar normal, ¿sí? Así la vamos a representar por la letra N. Esa fuerza normal va a estar muy relacionada con lo que es la fricción, ¿sí? Porque dependiendo qué tan fuerte sea esa fuerza con la que el objeto está, digamos, empujando a la Tierra, debido a su peso, la fuerza de fricción va a cambiar, ¿sí? Y bueno, vamos a obtener que cada superficie va a tener un coeficiente de fricción precisamente con el que se va a determinar esa fuerza de fricción. Bueno, primero vamos a ver que la fuerza de fricción, voy a colocar acá, fuerza de fricción, va a ser igual a μk, que es nuestro coeficiente de fricción cinética, por n. ¿Sí? Yo multiplicando mi coeficiente de fricción por esta normal que tengo acá arriba, voy a obtener mi fuerza de fricción. ¿Pero qué es ese coeficiente de fricción? Bueno, así a grosso modo, lo voy a poner aquí. Vamos a suponer que tenemos aquí un objeto, acá tenemos otro objeto. Vamos a suponer que este se encuentra sobre una superficie rugosa, ¿sí? Obviamente, si aplicamos una fuerza en este sentido, el objeto va a ser muy difícil que se mueva, o va a costar más trabajo. Voy a ocupar más fuerza para obtener la misma aceleración. Entonces, el coeficiente de fricción de este objeto, aquí voy a poner mi K, aquí en este caso va a ser, no sé, 0.9, ¿sí? El coeficiente de fricción va a ir desde 0 hasta 1. Obviamente, entre más cerca del 1 esté, va a ser un coeficiente de fricción mayor, que va a hacer que mi objeto necesite una mayor fuerza para poderse mover. En cambio, si tengo un objeto que se está moviendo sobre una superficie prácticamente lisa, yo puedo encontrar tal vez que mi coeficiente de fricción va a ser igual a 0.1 tal vez. Eso nos da a entender que la fuerza que voy a requerir para mover ese objeto va a ser en realidad muy poca, y que tal vez cuando deje de aplicar esa fuerza, hasta se mueva el objeto si continúa con su movimiento, ¿no? Porque la fricción es muy poca. También tenemos coeficiente de fricción estática, que va a ser la fuerza, la fricción que va a existir previo a que el objeto comience a moverse.
pero eso lo vamos a ver ya ejemplificado en un problema posteriormente. Ahora, después de esto, vamos a ver los sistemas de unidades con los que vamos a trabajar. La verdad es que es muy importante. Les voy a dar por lo menos 2 tips con los que es muy común que se equivoquen en los problemas. ¿Por qué? Porque confundimos tanto el peso como la masa, ¿sí? En los diferentes sistemas, como el internacional, como el inglés. Entonces voy a explicar a qué me refiero. Bien, así a grandes rasgos tenemos que el sistema internacional es en el que trabajamos con metros, kilogramos y segundos. Y en el sistema inglés trabajamos con pies, libras y segundos. ¿Sí? Para ambos, bueno, las fórmulas se van a aplicar igual, ¿no? Por ejemplo, aquí peso es igual a masa por la gravedad. Pero debemos de tener en cuenta que en el sistema internacional el peso va a estar dado en newtons. Peso está dado en newtons, ¿no? En el sistema internacional. En cambio, en el sistema inglés, el peso, que es está dado en libras. De entrada con esto ya podemos encontrar el error en el que se cae por no entender la diferencia entre peso y masa en los diferentes sistemas. Si se dan cuenta, el peso aquí está en libras y de hecho nos están dando libras para trabajar, ¿no? Pero el peso acá en el sistema internacional es newtons y nos están dando kilogramos para trabajar. Entonces, ¿a qué es a lo que voy con esto? Cuando estemos hablando del sistema internacional y nos digan que tenemos un objeto de tantos kilogramos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esta definición. Un newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Porque es una unidad de masa por aceleración, que de hecho está satisfaciendo la fórmula de acá arriba, ¿sí? Eso es un newton, masa por aceleración. Entonces aquí se pueden dar cuenta que la masa está en kilogramos. Por lo tanto, yo puedo decir en el sistema internacional que cuando me den unidades de kilogramos, voy a estar hablando de masa, ¿sí? Recuerden, kilogramos es masa en el sistema internacional. En cambio, cuando hablamos del sistema inglés, si me están dando libras, las libras en automático ya son peso, porque así se manejan en el sistema inglés. La masa en el sistema inglés está dada por el sloop. Esa es la masa en el sistema inglés. Si quieren ver a qué equivale un sloop, bueno, tenemos que sustituir esta fórmula. Si me están dando que ya el peso es libra, entonces aquí en lugar de fuerza voy a poner una libra. Una libra va a ser igual a la unidad de masa, que bueno, voy a dejarla simplemente como masa para que vean a lo que vale el sloop. Y la aceleración, voy a poner la aceleración que trabajamos en el sistema inglés, que sería de pies sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Si nosotros despejamos aquí la masa, ya no tengo espacio, pero voy a poner el despeje de la masa aquí, me va a quedar que la masa va a ser igual a una libra, voy a poner una libra, esto va a pasar hacia este lado y me va a quedar segundo al cuadrado sobre pie, ¿sí? Entonces la masa equivale a una libra por segundo al cuadrado sobre pie, y esta es lo mismo que el sloop que tenemos acá. Esa es la unidad de masa. En resumen de todo esto, simplemente tenemos que tomar en cuenta que en el sistema internacional, cuando nos estén dando kilogramos, vamos a estar hablando de masa. Y si nos dan newtons, vamos a estar hablando de peso, ¿sí? Y la conversión la vamos a hacer con la fórmula que tenemos acá arriba. En el sistema inglés, cuando nos estén dando libras, vamos a estar hablando de peso. Si nos dan libras en el sistema inglés. Y en cambio, es muy difícil, casi no hay problemas que nos den sloop, o sea que nos den masa. Casi siempre nos dan las libras directamente, ¿no? Entonces, pero bueno, aún así, si nos dieran el sloop, supiéramos que es masa y se puede hacer la conversión con esta fórmula que tenemos acá arriba. Y bueno, esta es la teoría que yo considero importante de este tema de la segunda ley de Newton. Vamos a comenzar a hacer ejercicios para que esto quede más claro, así que nos vemos en los siguientes videos.